La verdad los hará libres. ¿Se le puede llamar padre a un hombre en la tierra? La paz del Señor sea con ustedes, mis queridísimos hermanos, tanto hermanos que buscan a Dios fuera de la Iglesia Católica en diferentes grupos evangélicos, como a mis queridos hermanos que buscamos a Dios dentro de la Iglesia Católica. Lo que me mueve hoy a dar una respuesta a una interrogante con respecto a la fe es la verdad. Dice la Biblia, la verdad los hará libres. De ninguna manera pretendo que un hermano partiendo de esto busque un grupo, busque otro, no. Una vez que nosotros conocemos la verdad, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe. Bien, la respuesta a la interrogante: ¿se puede llamar padre a una persona aquí en la tierra? Específicamente, ¿se le puede decir padre al sacerdote? Bien, cuando tratamos este tema, rápido sale a relucir un texto bíblico, Mateo 23, versículo 8 y 9, que le doy lectura. Lo que es de ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra. Fíjense bien, no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre que está en el cielo. Dirían por ahí, más claro, no canta un gallo. A nadie le llames padre. Bien, si nosotros tomamos esta palabra así, literalmente, pues de plano tendríamos que cambiar mucho vocabulario. Cada año decimos, celebremos el Día del Padre, le llamamos padre a nuestros papás, y más aún tendríamos que jalarle las orejas al apóstol San Pablo, a ese gran misionero, porque Pablo fue una persona que libremente le llamó padre a algunas personas. Voy a tomar algunos textos bíblicos y después vuelvo a este texto que acabo de leer para concluir la explicación. Me voy a apoyar de la Biblia evangélica, también porque sé que algunos hermanos también evangélicos lo pueden buscar, y eso es muy bonito. Miren, Efesios capítulo 6, versículo 1, dice Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es decir, esta acción es santa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y es un mandamiento que está vigente. Pues bien, Pablo llama padre a nuestros papás. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Vuestros, no dice a vuestro padre, sino a vuestros, refiriéndose a muchos papás. Apóstol Pablo: si Jesús dijo que no llamemos a nadie padre en la tierra, ¿cómo es que ahora sales diciéndole padre a nuestros papás? Alguna persona podría decir, pero bueno, es a nuestros papás. Ya es una costumbre, póngale ahí muchas cuestiones, digamos, salidas para decir que está bien llamarle a nuestros papás, pero no al sacerdote. Bien, resulta que Pablo
le llamó padre no solamente a los papás, sino que también le llamó padre a otras personas en el sentido espiritual. Es decir, así como Pablo le llama padre a nuestros papás, aquí estamos hablando en el sentido material, porque son nuestros padres según la carne, también le llama padre en el sentido espiritual a aquellos que nos han engendrado o nos han alimentado con la palabra o nos han transmitido la fe. Veamos, seguimos leyendo aquí con la Biblia evangélica. Romanos capítulo 4, versículo 11. Aquí Pablo se está refiriendo a Abraham. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que Abraham, padre de todos los creyentes no circuncidados. Y padre, dice el versículo 12, de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, nuestro padre Abraham. Pero más lo va a especificar todavía en el versículo 16. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Híjole, si alguno iba a decir que Abraham era padre antes de Cristo, Pablo viene a confirmar y dice, no, Abraham es padre de todos nosotros, de usted y de un servidor, padre en la fe, padre espiritual. Y más todavía, Pablo, él se considera un padre para aquellos a quienes él ha evangelizado. Fíjense bien, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 4 en el versículo 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, no, de ninguna manera es para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hijos míos, es decir, él es un padre, pero sobre todo en el versículo que sigue lo especifica más. Versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ayos significa instructores, personas que te orientan, aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. No debes tener muchos padres, pues yo te engendré, es decir, el único padre aquí soy yo, porque yo los engendré en el Evangelio. Fíjense qué bonito. Ahora, y entonces, ¿por qué? ¿Dónde quedaron las palabras de Jesús que dijo no llame padre a nadie en la tierra? Si Pablo nos habla de padres en sentido material y espiritual. Bien, lo que pasa es que los apóstoles y el apóstol Pablo entendieron muy bien a qué se refería Jesús. Jesús en Mateo 23, el versículo que ya les leí, 8 y 9, no se refiere a la palabra, sino lo que está prohibiendo es una actitud de superioridad. Para entenderlo, vamos a leer lo que dice antes y lo que dice después. Bien, Mateo 23, 1.
Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. ¿Qué les habló? Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Así que comienza a hablar ¿de quién? De fariseos y maestros de la ley. ¿Qué pasaba con ellos? Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Aquí viene ya la enseñanza. Hagan lo que dicen, no hagan lo que ellos hacen, es decir, una actitud. Esta actitud que ellos muestran de soberbia, de grandeza, no lo hagan. Versículo 7. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Les agrada a ellos, ¿verdad? Y aquí sigue el versículo 8. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, es decir, no se dejen llamar, porque cuando yo me dejo llamar es porque sale de aquí el deseo, ¿no? Me dejo llamar maestro. O sea, en pocas palabras, no te sientas más grande que los demás, ¿no? Más grande y a los demás los humillas, no. Porque todos son hermanos. Y el versículo 9. No llamen padre a nadie en la tierra, porque un solo padre. ¿Qué significa? Ya no solamente que yo debo sentirme grande, sino que también no debo creer que otras personas están por encima de mí. Por eso dice, ya no dice aquí, no se dejen llamar padre, sino que no llamen a otro. Es decir, no pienses, no creas que otra persona está encima de ti, sino que todos somos hermanos. Ni yo estoy encima, ni otra persona está encima, todos somos hermanos. Y la enseñanza, ahora sí que el resumen de toda esta enseñanza viene en el versículo 11 y 12. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. Es decir, que tiene un puesto más importante, hágase servidor de los demás. Porque el que se pone por encima será humillado. Estamos hablando de actitudes, ¿no? Y el que se rebaja será puesto en alto. Mis queridos hermanos, Jesucristo pudo haber, pues, ahora sí que diciéndonos, no se dejen llamar pastor, porque un solo pastor hay como hay un solo rebaño. No se dejen llamar o no llamen luz del mundo a nadie, porque Cristo es la luz del mundo. Pudo seguir diciendo muchos nombres, títulos, pero la enseñanza es más bien no sentirse más grande y humillar a los otros. Mi querido hermano, con mucha libertad, llámale padre a tus papás. Llámale padre al que te engendró también en la fe. Los sacerdotes, cuando bautizan a alguien, se convierten en padres espirituales para los demás. Si no quieres llamar padre ni a tu papá ni a nadie, hazlo porque tú así lo decides, pero no porque piensas que la Biblia lo prohíbe. La Biblia no lo prohíbe. No dejes de hacerlo porque alguien te malinterpretó el texto bíblico. La verdad nos hace libres. Que el Espíritu Santo te siga guiando a ti y a mí. Dios te bendiga.